Buenos días, soy la doctora Doracelia Carreón Freire, soy investigadora en el Centro de Geociencias de la UNAM en el campus Juriquilla de Querétaro y los quiero invitar a que compartan conmigo este día en mi vida cotidiana como investigadora en el Laboratorio de Mecánica de Geosistemas. Los invito a que me acompañen. Take it easy, keep your head up high. No need for sorrow and despair. Just keep on moving, it's such a wondrous world out there. The years are flashing by and everything will change. Yo nací en el Distrito Federal, nací, crecí y viví toda mi vida en la colonia Narvarte, que es el centro, prácticamente centro-sur del Distrito Federal. Mi papá era médico, ya falleció, médico cirujano, y mi mamá era, que también ya falleció, química farmacobióloga. Entonces, soy la más pequeña de 8 hermanos, 6 hombres y 2 mujeres, y yo creo que yo crecí con eso, de ver a mis papás trabajando. Imagínate lo que tenía que trabajar mi papá para mantener 5 hijos, digo 8 hijos. Crecí en un ambiente bastante cordial, mi casa parecía casa de estudiantes, porque pues siempre estaban los muchachos, mis hermanos, y conviví mucho con mis papás, ¿no? El ratito que tenían siempre estaban con nosotros. Y fui a la universidad en CU, en la Facultad de Ingeniería, y desde muy jovencita me gustó el deporte, ¿no? Entonces entré al grupo de montañismo, al grupo de buceo. Realmente ya me dejaron de ver en mi casa cuando entré a la universidad, pero siempre fui como muy activa, siempre me gustaba hacer cosas diferentes, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que me ha caracterizado mucho, que me gusta probar cosas nuevas. He tenido dos etapas importantes de decisión si me quería dedicar a la ciencia o no. Cuando terminé mi licenciatura y cuando terminé el doctorado. Cuando terminé la licenciatura me ofrecían, como yo siempre me he dedicado más a la parte aplicada, hacía geotecnia prácticamente desde que terminé la carrera, me ofrecían un trabajo muy bueno acabando la carrera, pero yo había aplicado ya para mi beca para CONACYT, para ir a estudiar a Francia. Entonces me di cuenta que había muchas cosas desde muy jovencita, ahorita me doy cuenta que estaba muy jovencita, pues tenía 23 años. Y me di cuenta que había muchas cosas que no se hacían aquí, que había un divorcio muy grande entre la geología y la ingeniería civil. Y eso me lo enseñó un mentor, un maestro, Mariano Ruiz Vázquez. Me lo enseñó al final de la carrera. Me dijo, es que no hay nadie trabajando en esto, Dora. Y a ti que te gustan las matemáticas y a ti que te gusta la física, deberías dedicarte a esto. Hay becas, hay todo. Y este mentor, que es un geólogo muy famoso que se dedicó a geología aplicada a la ingeniería civil, me encauzó hacia meter mis papeles y me dijo, vete a estudiar, me impulsó mucho. También mi tutor de la licenciatura, me impulsaron mucho a que me fuera a estudiar a Europa. Y entonces metí mis papeles, me dieron la beca de CONACYT y prácticamente titulándome al día siguiente yo ya estaba en el avión para irme a París, a la Escuela de Minas, que es una de las mejores escuelas de Francia, a hacer mi maestría y mi posgrado. Aprendí a crecer con muchas cosas allá, con muchas maneras de pensar, pero también aprendí a querer más a México allá. O sea, yo realmente, como estaba muy jovencita, no me daba cuenta realmente de la problemática de México, del estado de la ciencia, ni nada. Yo nada más quería ir a aprender, ¿no? Ir a convivir con otra gente, con otros países, entender cómo se hacían las cosas en otros lugares. Pero no entendía la importancia económica y social y política que tiene el trabajo que hacemos, y eso lo aprendí a entender allá. Entonces, el ver a México desde allá, el ver la problemática de México y el ver todas las cosas que se pueden o no se pueden hacer, yo creo que me ayudó a crecer mucho y eso fue lo que me hizo regresar, ¿no? De entender, bueno, pues hay tantas cosas que hacer en México, ya vemos tan poquitos realmente que sí vale la pena venir y empezar. Yo creo que aprendí a conocer a México en Europa, para decirlo en una sola frase.
laboratorio de mecánica de geosistemas en donde estamos prácticamente todo el día trabajando en diferentes proyectos con diferentes técnicas, con los estudiantes y bueno, aquí les voy a platicar más adelante de todas las técnicas que desarrollamos. Acompáñenme. Estamos en el Laboratorio de Mecánica de Geosistemas, del cual soy responsable, y les quería comentar cuáles son las 3 líneas principales de investigación en este laboratorio. Ahorita estamos en el área de modelado analógico, que es una de las 3 áreas que desarrollamos acá, y en esta área estudiamos cómo se deforman los materiales, por ejemplo, cuando se forman las montañas. Qué materiales se deforman, qué materiales se rompen, todos en conjunto a escala. Eso es un modelo analógico. Para eso necesitamos hacer mucho trabajo alrededor, tenemos que ir a campo, tenemos que ir por las muestras, tenemos que entender cómo se deforma la realidad y después para venir y reproducirlo aquí en el laboratorio. Realmente no se puede reproducir lo que pasa en la naturaleza porque hay muchas variables de tiempo y escala, por supuesto, pero tratamos de hacer una aproximación, por eso es un modelo. Y esto tiene mucha aplicación, por ejemplo, para búsqueda de hidrocarburos, para búsqueda de yacimientos minerales, para búsqueda incluso de agua, para ver en dónde se atrapan los fluidos. Necesitamos ver qué capita se deforma más que otra, qué capita se rompe de los materiales del subsuelo. Entonces, se puede entender cómo se deforman y cómo se rompen cuando los vemos todas las capas juntas en un modelo a escala. Tiene muchas aplicaciones en geología económica, pero también tiene mucho de investigación fundamental. Nosotros no nada más estamos aquí, tenemos que ir a campo y entender bien cómo está la naturaleza para poder tratar de hacer estos modelos lo más cercano a la realidad posible y que realmente den lo que nosotros estamos, o sea, que realmente fundamente las hipótesis que nosotros estamos planteando, ¿no? Se escala el tiempo y se escala la profundidad también, o sea, 1 milímetro a cuántos metros o cientos de metros o kilómetros equivale, 1 segundo a cuántos miles o millones de años equivale, hacia dónde se mueven las fuerzas para que se deforme de la manera en que nosotros estamos estimando que se mueve. Por ejemplo, cuando vemos una montaña con sus pliegues en la Sierra Gorda, siempre pensamos, ay, ¿qué hacen estas conchitas aquí arriba, ¿no? O ¿cómo llegaron aquí arriba? Bueno, pues esas montañas de la Sierra Gorda eran una plataforma marina hace muchos millones de años. Entonces, la manera en que se plegaron y llegaron allá arriba es parte de lo que nosotros estudiamos aquí. Es ciencia fundamental, pero sí puede tener una aplicación importante, sobre todo en hidrocarburos, por ejemplo, porque cuando se deforman estas grandes masas, siempre, si se deforma la parte de arriba, pues se generan como trampas, ¿no? Donde se queda atrapado el hidrocarburo. Entonces, nos sirve para entender cómo se distribuyen esas trampas y eso puede complementar todo el trabajo de prospección geofísica que hacen la gente que está buscando hidrocarburos, ¿no? Aguas muy profundas o en zonas donde no se alcanza a ver ni siquiera con geofísica, nos pueden tratar de ayudar a entender mejor en dónde se puede almacenar o hacia dónde se pueden migrar estos hidrocarburos. Y es muy importante para la prospección. También para minería, los fluidos que están mineralizando se están moviendo entre las fallas y se están moviendo entre las fracturas y nos puede ayudar a entender cómo migran, ¿no? Las vetas que se explotan en minería e incluso en otra escala más pequeña, más somera, nos puede ayudar a entender cómo funcionan los acuíferos, cómo migra el agua, que ahorita ya se mueve también entre fallas y entre estratos más permeables. Es para entender cómo se comporta el medio agua, suelo, roca en el subsuelo. En esta área del laboratorio desarrollamos otra de las grandes herramientas que nos sirve para hacer los estudios de esfuerzo y de formación, que es la propagación de ondas. En este caso, aquí tengo uno de los equipos más importantes que uso para campo, que se llama radar de penetración terrestre. Con este radar lo que hacemos es que irradiamos hacia el subsuelo ondas electromagnéticas. Esta computadora le manda la señal a la unidad de control y la unidad de control manda a la antena la señal de que debe mandar un set de pulsos de ondas electromagnéticas en nanosegundos, es rapidísimo.
Estas ondas interactúan con el subsuelo, son recogidas por el receptor que también está dentro de la antena, son enviadas a la unidad de control y las registra la computadora. Todo es en fracciones de segundo. De manera que cuando nosotros estamos haciendo un estudio en campo, estamos viendo el despliegue aquí de una especie de escáner o una imagen del perfil de suelo en tiempo real. Y eso es muy útil para saber cómo se está rompiendo el suelo, cómo se está deformando. No sé si ustedes han visto que seguido sale en la tele, ¿no? Hubo un socavón, apareció de repente, hubo una fuga de agua o se rompió de repente. Bueno, estos equipos permiten detectar estas fracturas antes de que afloren en superficie. Y como las ondas electromagnéticas son muy sensibles al contenido de agua, es lo que más detecta. Cuando hay fugas, cuando hay huecos, cuando hay tuberías rotas, cuando hay fracturas por las que se está yendo el agua, nos permite detectarlas mucho antes de que se propaguen hacia la superficie. Con este equipo en particularidad colaboramos con otros grupos de investigación. Hemos trabajado con gente de edafología, trabajamos con grupos de ingeniería civil, trabajamos con grupos de sedimentología. A todos los que les interese saber cómo es la estructura del subsuelo. Una de las principales líneas de investigación son los estudios de fracturamiento y de subsidencia o hundimiento del subsuelo. Muchas de las ciudades del centro del país se están hundiendo, están subsidiendo de manera importante y el suelo se está rompiendo en diferentes direcciones y por diferentes causas. Entonces nosotros con estas técnicas tratamos de entender no solo dónde se forman las fracturas, sino hacia dónde se van a propagar en superficie. Entender el comportamiento mecánico nos puede decir, bueno, esta fractura se va a propagar en tal dirección y va a hacer tal y tal afectación o en otra dirección y podemos evaluar otro riesgo en otra zona, ¿no? Makes you lie awake all through the night. That's why she's intoxicated by herself. Every day she's seen with someone else, and every night she kisses someone